una acción que fue muy cuestionada por parte de los inversionistas, que fue la cancelación del aeropuerto. Afectó indudablemente la confianza en ese momento de los inversionistas, pero yo ahora los veo mucho más dispuestos a dar un voto de confianza a esta administración y a sus políticas públicas, y creo que en eso han ayudado dos cosas que son muy importantes. La prudencia fiscal combinada con la prudencia monetaria, pues lo que revelan es que la situación económica en general está estable, está garantizada, digamos, la estabilidad macroeconómica. La falta de crecimiento económico en este primer año creo que se debe a una serie de factores. Tiene que ver con un factor cíclico internacional, es decir, México no es el único país que está sufriendo por esta circunstancia. Ya se vio reflejado la mayor parte del efecto de la desaceleración. Nos pegó por la vía del sector industrial en general, particularmente en algunos sectores como en construcción y minería. Pero hacia adelante en realidad lo que podemos esperar, creo, es una recuperación de la economía mexicana que se puede sustentar. Podemos mencionar el aumento en los salarios, el salario mínimo, pero también en general en la masa salarial que ha habido en los últimos meses, el aumento de las transferencias a segmentos amplios de la población, particularmente de bajos ingresos, las remesas que están creciendo y que están en niveles históricamente altos, en un índice de confianza del consumidor muy elevado, el más elevado en los últimos años. El otro factor en el que se puede sustentar la recuperación de la economía, que es que el sector manufacturero mexicano se vio beneficiado de esa guerra comercial China-Estados Unidos, porque con los nuevos aranceles que se le impusieron a productos chinos, cosas que seguramente importaban los Estados Unidos de China, pasaron a ser más atractivos importarlos desde México, porque esta guerra comercial seguirá estando presente. No estamos corriendo ningún riesgo de una crisis, ni mucho menos, y se están mandando las señales claras, me parece, de política económica para que pues, potenciales inversionistas se sientan confiados en venir a un país como el nuestro, donde vale la pena venir a invertir, donde hay estabilidad económica, donde no se correrá el riesgo de que ocurra un movimiento social, violencia, etc. Hay inseguridad, sí, pero más allá de eso me parece que las señales de decisiones de política pública que se están mandando son las correctas. Hay todavía algo de incertidumbre, como por ejemplo la aprobación del TEMEC en el Congreso de Estados Unidos, pero también debemos considerar que si no se aprueba el TEMEC o si se retrasa la aprobación, pues tampoco es tan grave porque tenemos el NAFTA, que estaría vigente todavía. Cuando medimos la pobreza solo por ingresos, seguimos con la misma pobreza prácticamente hoy que teníamos hace 20 años, 25 años. Cuando medimos la pobreza por el ingreso y otras cosas como acceso a educación, a salud, etc., ahí ha bajado un poco la pobreza, muy paulatinamente. Habrá que ver hacia adelante qué pasa, pero yo creo que hay algunas razones para ser relativamente optimista en términos de la potencial evolución de la pobreza, impulsar la actividad económica en el sur-sureste del país. Eso me parece crucial, porque es la zona donde las tasas de pobreza son más altas. Un programa destinado a los jóvenes y el programa de fortalecimiento de la pensión a los adultos mayores también creo que puedan tener impactos significativos en la pobreza de estos dos grupos de la población. La primera parte de la administración anterior implicó déficits significativamente grandes y un aumento del endeudamiento público. Eso ocurrió los primeros 4 años. Y los siguientes 2 años llevó un poco más de ajuste y moderación, en parte porque además ya había alertas por parte de las calificadoras. Pero lo que sí dejó, por lo tanto, fue un país con un menor margen de maniobra, en general, yo diría, tanto en lo fiscal, donde había poco margen para continuar endeudándose, y que además con una carga fiscal por el pago de la deuda importante, dejó un peso muy grande en términos de la deuda de Pemex y de la baja en la producción de Pemex. Un reto enorme porque además en el contexto de la reforma energética, pues Pemex era una empresa más débil, con menores recursos y que además ahora estaba enfrentándose a la competencia con empresas privadas. Entonces sí creo que es una mezcla de factores, ¿no? Corrupción, mala gestión, mala administración, mala planeación, factores ideológicos.